Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta experimental de expansión nacional del partido del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 22 de agosto. De los 35 partidos que hay para estas elecciones independientes, el del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, otorgó el 2% de los avales. Son un poco más de 2.400 candidatos, no solo en Antioquia, sino en todo el país. Además de tener aspirantes propios a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia, Independientes tiene otros 7 candidatos a las alcaldías de capitales como Cali, Sincelejo y Cartagena, y otros 7 aspirantes a gobernaciones en Arauca, Guainía, Santander o San Andrés. No sería una novedad si no fuera porque Quintero, el dueño de Independientes, quiere ser presidente en unos años. Por eso la apuesta es ir poniendo huevos en diferentes canastas. Y hoy veremos qué tan cocinada puede salir esta receta. Juan David Ortiz es uno de los periodistas de El Armadillo, medio local, amigo y aliado de La Silla en Antioquia. Colega, gracias por pasar por acá. Querida colega Tatiana, gracias. Aquí estamos de nuevo. Arranquemos diseccionando un poco lo de Independientes. ¿A qué está jugando el partido del alcalde Daniel Quintero? Pues Tatiana, muchas cosas. Yo creo que en estas elecciones Independientes tienen una apuesta clara con 2 candidatos que van de frente y con la chapa del partido por la alcaldía de Medellín y por la gobernación de Antioquia, pero además se está poniendo a sonar con mucha fuerza en otras regiones del país, digamos que no con mucha viabilidad de muchos de sus candidatos, pero por lo menos esa posibilidad que le da a otorgar avales sí ha hecho que, por ejemplo, en ciudades capitales muy relevantes como Cali o como Cartagena, tenga candidatos a las alcaldías, y eso pues va en la misma vía de una proyección de la que ya habíamos hablado incluso antes aquí en este mismo espacio, que pone a Daniel Quintero pensando en aspiraciones nacionales, y creo que por ese lado va la apuesta que tiene este partido. Por supuesto, promover otros liderazgos, poner a sonar a otras personas en diferentes regiones del país, pero sobre todo en la vía de que se haga viable una eventual aspiración nacional de Daniel Quintero. Independientes no solo tiene sus listas propias al Consejo y a la Asamblea de Medellín y Antioquia, sino que puso a aliados de Quintero en otras listas. ¿Cuáles son las apuestas que hacen al interior de ese partido de lo que pueden lograr en los próximos 2 meses? No sé cuáles son las cuentas que ellos hacen. A ver, digamos que por fuentes que hemos tenido en El Armadillo, ellos hablaban, pero este es un asunto que por supuesto no se puede confirmar, de que el alcalde tenía sus propias proyecciones y que estaba muy confiado en el éxito que iban a tener sus candidatos a alcaldía y a gobernación. Pero lo cierto es que su lista al Consejo de Medellín en particular, tenerla muy difícil. O sea, tiene un escenario que no le resulta particularmente favorable porque además la izquierda está dividida en otras listas. El Pacto Histórico tiene su propia lista al Consejo de Medellín. En esa lista del Pacto Histórico hay por lo menos un aliado de Daniel Quintero, que es además el presidente del Polo Democrático en la ciudad, pero pues Independientes tendrá que enfrentarse a esa lista y tratar de conquistar un electorado que no le es cercano, que ese es el electorado tradicional de la izquierda de Medellín y Antioquia, que ha puesto un número de votos reducidos y pues que se va a trasladar mucho más fácil a la lista del pacto que a votar por la lista de Independientes. Hablemos de ese electorado. ¿Quién le vota a Independientes en Medellín? ¿Cuál es el perfil de este votante? Pues pasa con Independientes y con la administración de Quintero algo que no es muy distinto a lo que pasó en administraciones anteriores, y es que se están movilizando recursos de las administraciones, como ocurrió antes con la administración de Federico Gutiérrez, que algunos contratistas, de que personas que de alguna manera se han visto beneficiadas por la administración de Daniel Quintero, pues promuevan sus aspiraciones y sus candidaturas. Ahí hay un primer perfil de ese potencial elector. Hay gente que se moviliza en los barrios a favor de Independientes, se movilizan algunos integrantes de juntas administradoras locales que digamos que han establecido cercanía con esa agrupación política, y entonces también movilizan sus capacidades en los barrios, y independientemente de todo el ruido de corrupción, de todos los cuestionamientos, muchos de ellos suficientemente justificados por la manera como se están administrando los recursos y cómo se está ejerciendo la política en Medellín. Lo cierto es que hay unas personas que habían estado excluidas de la toma de decisiones, y eso también es cierto. Es un elector quizá joven, quizá formado en algunos escenarios de discusión política de la ciudad, no esos más tradicionales, pero sí en algunos escenarios de discusión política, que también están dispuestos a votar por Independientes. No es mucha gente, eso hay que decirlo. Lo hizo muy evidente lo que ocurrió
en la elección presidencial de Gustavo Petro. El crecimiento de Gustavo Petro fue muy inferior al que estaba proyectado porque suponía la aspiración de Petro que Independiente se iba a poner mucho más y realmente puso poco. Independiente sale de Antioquia y pone candidatos a 7 alcaldías. Nos llaman la atención Denilson Mendoza en Cali y José Luis Osorio en Cartagena. Hablemos de estas apuestas. Por un lado, Denilson Mendoza lo trajo Quintero a ser gerente de Telemedellín, uno de los muchos gerentes de Telemedellín que por demás ha tenido esta administración porque ha sido una posición particularmente inestable. Y Denilson Mendoza como gerente de Telemedellín, y eso hay que decirlo con mucha claridad porque además lo reporteamos en el Armadillo, Denilson Mendoza dejó a Telemedellín en su peor momento en términos financieros en toda su historia, pero además hubo acciones de Telemedellín que daban cuenta de que los intereses de Denilson Mendoza estaban en Cali y no en Medellín. Contrataciones muy importantes de pauta a través de la Agencia Central de Medios de Telemedellín con medios de comunicación de Cali. Algunos de esos medios después casualmente resultaban con publicaciones muy favorables a Denilson Mendoza, y pues allá hay una apuesta muy clara. Denilson hoy no parece ser un candidato viable en Cali, pero se puso a sonar con el músculo financiero y con el músculo de comunicaciones que representa por una parte la alcaldía de Medellín y en concreto Telemedellín. Ok, eso es Denilson Mendoza en Cali. Ahora hablemos del señor José Luis Osorio en Cartagena. Y en el caso de Cartagena, José Luis Osorio, con una relación personal muy cercana con la directora del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, esa dependencia de la alcaldía de Medellín se dice en la ciudad y hay suficientes elementos de juicio para sustentarlo, le fue entregada al hoy senador Alex Flores, amigo y una persona muy cercana al alcalde, y desde ahí, como lo publicó Vorágine también hace algún tiempo, se movilizaron recursos en favor de la campaña de Osorio en Cartagena. Hay personas que son pagadas por la alcaldía de Medellín, que son contratistas de la alcaldía de Medellín y que hoy mueven la campaña de Osorio en Cartagena. ¿A qué juegan? Pues quizá no a ganar las elecciones, pero juegan a tener a personajes de la política que se hagan visibles en esas ciudades y que quizá les dé a independientes y a diferentes actores del partido independientes o de esta colectividad un margen de negociación a futuro. Entonces pongamos en sus justas proporciones estas apuestas de Quintero, porque el alcalde puede tener muchos candidatos, pero por ejemplo en Medellín su aspirante está lejos de Fico Gutiérrez, que es el que puntea y por mucho las encuestas, y lo mismo pasa con los candidatos Osorio en Cartagena y Mendoza en Cali. ¿A qué le juega Quintero? ¿Qué es lo que quiere? Es que yo creo que Quintero es un personaje muy inteligente y que se sabe mover en esos escenarios. Pues lo demostró su propia aspiración, ganarle al candidato del Centro Democrático da cuenta de su habilidad política y mucho más hacerlo conjugando un montón de sectores políticos que le eran antagónicos y supuestamente le son antagónicos frente a su propuesta de ciudad. Pero en Medellín se habla con mucha claridad de que Quintero en realidad tiene dos candidatos a la gobernación de Antioquia. Uno, el de su entraña, es Esteban Restrepo, una persona que ha trabajado con él desde hace muchos años, fue su secretario de gobierno durante un buen tiempo y lo ha acompañado muy de cerca, y puntea su otro candidato que sería Luis Pérez, ¿cierto? Esto hace parte de la comidilla y del rumor político. No hay elementos suficientes para decir que Luis Pérez es el candidato de Quintero y que entonces Esteban Restrepo simplemente es un tapado que va a meterse posteriormente en un eventual gobierno, pero lo cierto es que ese panorama está ahí planteado. La posibilidad de que el gobernador sea Luis Pérez, un personaje de la política tradicional con muchos cuestionamientos además muy similares a los que hoy recibe Daniel Quintero, puede plantear la posibilidad de que lo que se vaya a mover en adelante sea una negociación que le permita a Esteban Restrepo ocupar una posición visible en una eventual gobernación de Luis Pérez, y creo que pasa igual en las otras regiones del país. Pone a sonar a unas figuras que quizá no vayan a ganar las elecciones, pero le da margen de negociación para que esas figuras a su vez puedan movilizar intenciones de crecimiento de este proyecto político de independientes. Pues Juan David, seguiremos muy pendientes de cómo se mueve la política menuda en la tierra paisa. Gracias por pasar por acá. Por acá pendientes y conversamos pronto. Muchas gracias. Y además de las elecciones, vamos a estar pendientes esta semana de las movidas en el Congreso y decisiones en el Ejecutivo. Así que vaya a lasillavacía.com, a nuestras redes y al en vivo para seguir toda la información. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.